El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, nos escucha como siempre la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago, nos puede oír también en www.radiosach.cl. Como siempre les extiendo la invitación a que estén visitando la web del museo, museohistóriconacional.cl, para que revisen sus actividades. Por estos días está abierta además la muestra Memoria Profunda, que aborda la historia de los trabajadores de la construcción y del alcantarillado aquí en Chile y en Santiago en particular. Así que invitados a recorrer esta muestra. El día de hoy vamos a hablar de un tema histórico y que también tiene que ver con nuestra actualidad latinoamericana. Vamos a conocer las bandas criminales de Colombia. Este tema se trata de una investigación postdoctoral de nuestro invitado del día de hoy, Patricio García Pérez. Él es académico del Departamento de Historia aquí en la Universidad de Santiago y está realizando esta investigación como parte de su postdoctorado, ¿no? Los antecedentes históricos de las bandas criminales de Colombia, BACRIM, el paramilitarismo y la criminalidad transnacional. Bueno, vamos a conocer este tema, ilustrarnos mejor, porque a veces lo recibimos solo filtrado por la prensa o enfocado en ciertos puntos, ¿no? Hoy día lo que queremos es compartir la realidad de lo que ocurre en ese país. Antes de empezar a conversar con Patricio, los voy a dejar con música para luego iniciar esta entrevista.
Ya está conmigo esta mañana Patricio García Pérez, él es académico del Departamento de Historia aquí en la Universidad de Santiago. Está realizando su investigación postdoctoral que aborda los antecedentes históricos de las bandas criminales de Colombia. Bienvenido, Patricio, gracias por aceptar esta invitación aquí en Radio Sachi. Por el interés en un tema como este. Patricio, ¿cómo empezar desde aquí como chileno? Y como decía, nosotros de repente vemos unos pinchazos así en los medios y que van muy a crímenes más específicos, pero no sabemos cómo surgió todo esto, qué es lo que pasa en Colombia. Hemos visto que Colombia tenía una apertura, ¿no? Antes era un país justamente muy cerrado por el nivel de violencia, hoy día es un país más abierto al turismo. Bueno, también hay muchos colombianos que están viviendo aquí en Chile. Bueno, tradicionalmente y desgraciadamente diría yo, Colombia para nosotros tiene la imagen de ser un país violento, de ser un país inundado por el narcotráfico o dominado eventualmente por y por algunas figuras emblemáticas como Pablo Escobar, en fin, y cruzado por distintos niveles de violencia política, en particular por la guerrilla, por la acción de las guerrillas. Entonces se arma ahí una visión que no tiene demasiado análisis y que no expresa realmente la profundidad y los actores del conflicto. Es un tema de gran complejidad realmente. Tanta complejidad tiene que ha tenido el efecto de poder mantenerse en 50 años prácticamente con los mismos actores que han ido mutando y reciclándose, pero es un conflicto y hasta el día de hoy, digamos, cuando justamente pasa lo que tú dices, que es un país más abierto al turismo, que tiene una visión de derechos humanos en el mundo que ha cambiado mucho, con el tema de los acuerdos de paz con la FARC, que se convierten en un partido político, y Estados Unidos incluso le da una certificación de mejora en derechos humanos, aún así, y ha bajado su tasa de mortalidad, que era de las más altas del mundo, de asesinato, de homicidio. Aún así, el conflicto aparece eventualmente, por ejemplo, en una masacre la semana pasada en una localidad cometida por una parte de un sector de la guerrilla, del ELN, sectores de la FARC que no han participado de la desmovilización, que siguen operando, y porque la base, los factores del conflicto permanecen vivos, permanecen con una potencia tan grande que son como que siempre aspiran a los actores a seguir y continuar el conflicto, sobre todo por un tema central que siempre se señala, que es la falta de Estado. O sea, hay que imaginar un país, primero hay que imaginar un país que tiene múltiples actores en el conflicto, no es solamente un conflicto binario, guerrilla, Estado. No, aquí hay otros actores. El crimen organizado es uno, el narcotráfico es otro, el paramilitarismo, que es el tema que yo estudio, es otro, y por lo tanto es como una licuadora de actores, es un conflicto que se llama multiactoral, donde entonces son tantas las vertientes que las posibilidades de resolución son muy complicadas. Y en la base entonces está el tema de la falta de Estado, sobre todo en regiones periféricas o fronterizas de Colombia, que permite que estos actores entonces tomen el control de localidades, de economías ilícitas sobre todo, y se convierten en autoridades, usen el monopolio de la fuerza, se convierten en un verdadero Estado. Y entonces a la hora de reorganizar el proceso de paz, si el Estado no hace presencia en esa zona, al sacar un actor armado llega otro y continúa el conflicto. ¿Qué es lo que pasa con las bandas criminales, las llamadas bandas criminales de Colombia, que es el nombre que les da el gobierno del presidente Uribe el 2006? Patricio, bueno, sabemos muy poco, ¿no? Yo decía más sabemos como los crímenes y no cómo se organiza todo esto. Entonces te quería pedir, ¿cuál es el origen de esto? Porque uno piensa que la cocaína, pero también hay cocaína, hay política, hay criminalidad, hay muchos intereses que dan vuelta y por eso mismo también la variedad de bandas. Exactamente. En el caso específico de las bandas criminales llamadas así BACRIM, porque yo creo que yo no uso exactamente ese nombre, pero porque como es un nombre aceptado, yo prefiero eso. Se trata de organizaciones que expresan la larga data del conflicto histórico. O sea, acá hay actores de las más diversas, de los más diversos orígenes,
hay guerrilleros que nunca fueron reinsertados en la sociedad, hay narcotraficantes que terminados los carteles siguieron haciendo negocios de manera fragmentaria, y sobre todo hay el origen, en este caso de las BACRIM, hay paramilitares que se convirtieron en los años 90, 2000, en el tercer cartel del narcotráfico de Colombia, que fue una asociación paramilitar. El paramilitarismo es una organización armada de carácter irregular que nace a partir del Estado o con la complacencia de este, que tiene el apoyo de ganaderos en Colombia, de los esmeralderos en Colombia, que es una cuestión muy importante en su origen, y del narcotráfico, que tiene la forma prácticamente de señores de la guerra que manejan ejércitos privados, que venden seguridad, con los dineros del narcotráfico compran tierras y buscan levantar el discurso de la defensa de la guerrilla, de las clases medias, de los empresarios, y en definitiva lo que hacen es manejar el negocio del narcotráfico. Venden la idea de que son un ejército federado, una organización muy potente que se llama Autodefensas Unidas de Colombia, y en realidad los jueces colombianos han demostrado que fue una organización de carácter temporal que buscaba defender de señores de la guerra y ejércitos privados para defender el narcotráfico y aprovechar que el Estado le ofrecía una salida, un reconocimiento político antes de ir a los Estados Unidos extraditados, que es donde por lo menos hoy día están 14 comandantes de esta organización. Esas personas no se desmovilizaron del todo, y entonces como una verdadera, se desmovilizaron 31.000 personas, para que tengas tú una idea de la cantidad de gente que participó de esta organización que se llama Autodefensas Unidas de Colombia, que es un actor militar del conflicto que tuvo prácticamente el 69% del territorio nacional, y muchos de ellos eran el Estado. Quiere decir que hacían justicia, cobraban impuestos, eran el monopolio de la fuerza, construían carreteras, escuelas, daban agua, etcétera, y masacraban poblaciones enteras también. Entonces, muchos de ellos no se desmovilizaron, creyeron que perdían los bienes y lo que habían conseguido en estos años de acción, y corrieron a ocupar los territorios que otros dejaban, y como una multiplicación de bandas armadas, todas de carácter irregular y criminal, fue el panorama que apareció una vez desmovilizadas las autodefensas. Y esas son las bandas criminales de Colombia, o sea, son personas que para no perder los bienes y para seguir en el negocio, que es lo único que saben hacer, continuaron, y ante el vacío de Estado, continuaron las actividades criminales que hacían los paramilitares en las zonas de ellos, llegaron a ocupar el control. Es como una carrera de velocidad. ¿Quién llega primero? ¿Llega el crimen organizado o llega el Estado? Llegó el crimen organizado. Se teme ahora que ocurre lo mismo. Sale las FARC de territorios que ellos controlaban. ¿Y quién dirige esos territorios controlados? Donde hay economías ilegales, hay narcotráfico, etcétera. Bueno, ¿quién llega primero? ¿Llegan las bandas criminales o llega el Estado? También están llegando las bandas criminales a las zonas abandonadas por las FARC. Por lo tanto, entonces el Estado de Colombia pretendió que se había terminado el paramilitarismo y les llamó a estas organizaciones que al comienzo eran 30, 80, nadie sabe cuántas eran. Las llamó bandas criminales BACRIM. Que las actividades principales que realizan son el narcotráfico, pero no todo es narcotráfico. Lo que hacen ellos es comprar, vigilar los embarques y vender, pero ya no la producen. Y entonces han perdido el mercado de los Estados Unidos, que ha sido controlado ahora por los carteles mexicanos. Ellos establecen vínculos con los carteles mexicanos. Son organizaciones criminales que se denominan transnacionales. Operan a una escala global, aprovechan el mundo global, aprovechan las tecnologías, los medios de comunicación virtuales, tienen periódicos, presumen de posiciones políticas, usan el Internet, aprovechan la liberalización de la economía. Como una corporación. Son una corporación y tienen una capacidad empresarial de gestión muy notable. En la medida que la policía los acecha y los persigue, ellos hacen una reingeniería de la organización, y de una organización jerárquica comienzan a funcionar en redes y nodos. Entonces, el comando central prácticamente no tiene control de lo que hacen los nodos, por lo tanto, si cae uno, no caen los otros, en fin. Esa es la forma de financiamiento, de funcionamiento. Es muy interesante. El funcionamiento de la gestión económica es muy interesante.
porque ante la ausencia de un empresariado moderno en Colombia, ellos hacen las veces de empresariado, claro, y hacen un capitalismo criminal, construyen lo que se llama mercados de la violencia, porque ellos producen minería ilegal, narcotráfico, tráfico de personas, préstamo. Pero ¿quién asegura que en el mercado los que están comprándote a ti te paguen, etcétera? Ellos lo aseguran por la fuerza, porque no hay regulación, entonces ellos regulan los mercados. Entonces es una cuestión bien interesante y de gran profundidad. Entonces tú te das cuenta que eliminar esta cuestión, claro, no es solo el Estado ha sido exitoso en términos policiales, los ha golpeado duro, ha eliminado cabecillas, etcétera, pero dado el esquema de funcionamiento hace muy complejo se mueven, claro, y han detectado, que eso es muy interesante para Chile, hacen un proceso en esta huida de la policía que se llama migración criminal, se trasladan a otros lugares. Por ejemplo, detectaron que en el cono sur de América había un aumento de algo así del doble del consumo de estupefacientes, de cocaína, entre el 2009 y el 2016. Y eso es Argentina, Brasil, Chile. Uh-huh. Es difícil entrar en Brasil, pero en Argentina y Chile sí. Entonces hacen efectos de traslado de sus actividades a otros países. Chile puede ser un puente. Yo no he estudiado el tema, pero claro, es evidente que hay más tráfico de estupefacientes en Chile ahora que hace 5 años atrás, digamos. Entonces, este efecto de migración criminal es una forma también de trabajo global que hacen muy interesante, muy difícil de detectar. Se mueven hacia Centroamérica, sus sedes son Honduras y Costa Rica, y de ahí África y Europa. Tienen un control total, planetario. Sí, y la minería del oro es la otra base de no tiene Colombia un sistema de intervención legal del Estado, una regulación estatal de las actividades mineras. Casi el 70% fueron siempre ilegales, las esmeraldas y ahora el oro, y siempre estuvieron vinculadas al crimen organizado y a la violencia, porque se trata de actores violentos que controlan la producción y la venta de los minerales. Entonces, ahí hay también una actividad que les entrega un segundo importante financiamiento económico, no es solamente el narcotráfico, entonces. Patricio, bueno, tengo muchas preguntas, ¿no? Porque es interesante cuando uno se le aclara el panorama y puede conocer más allá de estas cosas que yo decía que a veces se nos presentan en muy pocos minutos y no comprendemos el trasfondo, ¿no? Te quiero invitar a escuchar música. Vamos a hacer una pausa también en esta conversación para seguir desarrollando este tema que estamos abordando el día de hoy de los antecedentes históricos de las bandas criminales en Colombia. Me acompaña el día de hoy Patricio García, él es académico en el Departamento de Historia de aquí, de esta casa de estudio. Vamos entonces con la música, hacemos una pausa y ya volvemos con esta conversación.
Le invitamos a sintonizar nuestros programas con música de concierto en Radio Universidad de Santiago, de lunes a domingo a las 23 horas, los sábados desde las 21 horas y los días domingo entre 8 y 10 de la mañana y de 17 a 24 horas. Recuerde, la mejor música clásica de todos los tiempos la encuentra en Radio Universidad de Santiago. Cada sábado, tu cita es con la elegancia y la universalidad de la lengua portuguesa y su música. Ahora da Saudade. Brasil, Portugal y los países africanos construyendo el mosaico musical de la cultura lusófona. Artistas e intérpretes unidos por una única palabra: Saudade. Eugenia dos Santos te invita a aprender y disfrutar de la música de los países de lengua portuguesa en Radio Universidad de Santiago. Cada sábado a las 19 horas, Ahora da Saudade. Todo el calor y el sentimiento de la lengua portuguesa. Les invitamos a escuchar a los artistas más trascendentales de la historia musical chilena, músicos y agrupaciones que han dejado un legado especialmente chileno. Los artistas y agrupaciones que se han transformado en un referente a nivel nacional e internacional. Especialmente chileno, todos los domingos a las 2 de la tarde en Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria. Cuando el reloj marca justo el mediodía, descubre el alma de nuestra música en la 94.5. El Alma Nacional, con el sonido del Chile más profundo, las obras cumbres del canto popular y las nuevas generaciones de la música de raíz. El Alma Nacional. Cantores, trovadores y cultores conviven con exponentes de música fusión en Radio Universidad de Santiago. Lunes a viernes a las 12 del día y 4 de la madrugada y los domingos a las 15 horas. Te esperamos en El Alma Nacional. Una aventura por la sabana africana, una tarde de candombe en las calles de Montevideo o una noche de fiesta en una disco de Rumania. Geografía de la música. En esta sexta temporada vamos más allá y te invitamos a conocer cada rincón del planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. Geografía de la música. La cita es en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago y para todo el mundo en www.radiosach.cl. Te invitamos a viajar con nosotros. Información, análisis, opinión y crítica. 4 conceptos que te llevan a ser un ciudadano constructivo y democrático. Sin Pretexto, el programa de análisis de coyuntura y debate de radio y televisión de la Universidad de Santiago. De lunes a viernes a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde en el 94.5 FM, 124 AM. Síguenos también en redes sociales y en www.radiousach.cl. Infórmate, conoce y opina en Sin Pretexto. Los invitamos a encontrarnos cada domingo a las 10 de la mañana para escuchar a los artistas que han escrito las grandes y pequeñas historias de la música popular. Toda una vida. Las canciones de siempre y las que vale la pena sacar del olvido. Toda una vida. Canciones para recordar y conocer. Domingo a las 10 de la mañana. Conduce Manuel Vilches. Ya nos conoces, en nuestra sexta temporada seguimos juntos con los temas ciudadanos a los que te puedes sumar en nuestras redes sociales. Lo que te preocupa, lo que te interesa, la contingencia y entrevistas con líderes de opinión. Y por supuesto, la música que más te gusta. Todo en la 94.5 FM a las 17 horas, en Sin Tacos ni Corbata. Te invitamos cada sábado a las 12 del día a una cita con la naturaleza, las áreas verdes y la vida sana al aire libre.
Radio Universidad de Santiago te acompaña a un paseo por el parque. No lo olvides, te esperamos en Santiago Verde, un programa del Parque Metropolitano de Santiago, cada sábado justo al mediodía. Radio Universidad de Santiago, una radio analítica con amplia participación de especialistas. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl.
Esta mañana está conmigo Patricio García, él es académico del Departamento de Historia aquí en la Universidad de Santiago, está realizando una investigación sobre los antecedentes históricos de las bandas criminales de Colombia, tema que nos mantenía muy entretenidos, atentos en el anterior bloque. Patricio, volviendo un poco atrás para interpretar mejor cómo se formaron estas bandas criminales, ¿cómo era la Colombia, no sé, de hace 50 años cuando surge la FARC? Porque eso es lo que se sigue pensando a veces, o se pretendía que eran los grandes enemigos, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles eran estos actores de entonces? Bueno, ahí hay una cuestión como de carácter más teórico primero. Siempre se entiende que en los procesos de violencia donde hay guerrilla, hay un enfrentamiento entre dos actores que serían las fuerzas estatales, el monopolio de la fuerza, legitimado en la población, en fin, y fuerzas que se denominan contraestatales, o sea, que buscan derrumbar el Estado, que buscan transformar la sociedad, etcétera. Y esas serían las guerrillas colombianas. Bueno, la historia de esa fase de la formación de las guerrillas colombianas emerge de la década de los 50, tras un periodo que se llamó la violencia, que es este periodo conocido que sigue a la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá el 19 de abril del 48. Después de eso, entonces, hay un periodo de lucha fratricida entre los dos partidos fundamentales de Colombia, que son liberales y conservadores, que se traslada al campo, a las zonas rurales. Bueno, y en esas zonas rurales la violencia dura demasiados años, 5 años, y se extiende hasta los años 60, hasta el año 58, que se firma se acuerda lo que se llamó el Pacto, el Frente Nacional, que era un acuerdo político bipartidista que permitía la alternancia en el poder de liberales y conservadores. Sin embargo, las huellas de la violencia en el campo fueron tan brutales, la violencia privada, las masacres, la forma como se usó la violencia en esos ámbitos sociales y geográficos, que no se resolvió el tema del conflicto, no se pacificó el campo, el problema de la tierra continuó siendo un tema sin acción del Estado, y los campesinos colonizaron terreno, avanzaron en el territorio colonizando territorio. Algunos crearon repúblicas independientes realmente, los comunistas, por ejemplo, que fueron atacados por el Estado en la década de los 60. Eso por una parte, la historia de Colombia, y ese es el origen de las FARC, que se entronca entonces con la lucha de la violencia exactamente. Son campesinos comunistas que han colonizado tierra, que vienen de ese periodo, que han formado repúblicas independientes agredidos por el Estado. Por eso el tema agrario en las FARC es tan importante. La mayoría de sus integrantes son campesinos, en población rural. Y en la década de los 60, en otro contexto, al calor de, yo creo, lo que eran las luchas en Latinoamérica, Cuba, el Che Guevara, en fin, aparecen las otras guerrillas que son importantes en la historia de Colombia, que es el Ejército de Liberación Nacional, que existe todavía, con la figura esta emblemática de Camilo Torres, que es otra forma de presencia guerrillera militar, que tiene más que ver con Cuba, con la lucha guerrillera más clásica, que tiene universitarios, que la teología para la liberación, etcétera. Y la otra interesante, que persiste hasta hoy día, y es una banda criminal en su degeneración, que es el Ejército Popular de Liberación, LPL, que es maoísta, que es una separación del Partido Comunista en estas pugnas de los años 60 entre los comunistas soviéticos y chinos, que se instala en una región agraria en Córdoba, que tiene mucho arraigo en la población campesina, y que se desmoviliza la parte fundamental el año 91. Y una parte, como siempre en esta historia, que no se desmoviliza, continúa dedicada a tareas ya que no son políticas, sino que son tareas de carácter criminal, de crimen organizado, que existen todavía y que son una de las BACRIM más importantes en Colombia. Entonces yo creo que esas son las guerrillas fundamentales. Hay otra que surge en el 69, que es el M-19, que es muy importante, pero ya es una guerrilla distinta, con un sello político incluso distinto, pero muy importante, que es un partido político hoy día en Colombia. Guerrillas indígenas, Quintín Lamé, o sea, tú tienes
un fraccionamiento enorme de formas de violencia privada. Entonces ahí uno podría decir, ¿cuál es la razón fundamental? Que para un chileno es difícil de entender. Sí. Porque en Chile el Estado es la matriz fundamental, y está Portales, y está toda esta historia. Aquí hay fraccionamiento de la violencia, hay una apropiación de privados del monopolio de la fuerza del Estado. Entonces, mientras en muchos países el Estado avanza en el monopolio de la fuerza, en el control en lo que se llama la territorialización, que es la ocupación del territorio legitimado por el Estado, en Colombia es como al revés, va como en sentido contrario. Eso es muy difícil de entender para los chilenos, ¿ah? Y entonces en esos espacios donde no hay Estado ocurren estas dinámicas que son de otro tipo, como el crimen organizado, por ejemplo. Es un buen escenario para eso. Bueno, hay muchas personas, no solo aquí en Chile, sino en el mundo, que han salido de Colombia justamente amedrentados por estas bandas criminales, ¿no? Porque tengo entendido que quitan territorio, sí, hostigan a la gente, sí, los amenazan. Bueno, es interesante rastrear lo que ocurre, por ejemplo, con un sector de la población que llega a Chile, que viene del principal puerto del Pacífico que se llama Buenaventura. Buenaventura, como es un puerto, se convierte en un eje geográfico fundamental para la acción de las bandas criminales. Y por lo tanto, la disputa por el control del puerto adquirió características tremendas para la población de Buenaventura, que es básicamente afrocolombiana. Alguna parte de esa población afrocolombiana ha salido a Antofagasta, por ejemplo, y a otros lugares de Chile, pero inicialmente Antofagasta, según lo relata, por ejemplo, el Servicio Jesuita para las Migraciones, que es alguien a quien yo le creería lo que están planteando, porque el Estado de Chile no tiene ninguna cuestión creíble de datos respecto a esta temática. Hay que hacer notar que la migración colombiana es la segunda migración hasta antes que explotara la migración haitiana a Chile. Eso. Entonces, muchas personas vienen producto de la acción de estas bandas criminales en Buenaventura. Las bandas criminales en Colombia, el Estado las dividió en dos. Una que se llaman los grupos armados organizados, que serían 3, en esta disputa por los territorios, en fin, hay una que ganó como la guerra, después de luchar con todo, hacer alianzas con otros, que se llama las autodefensas gaitanistas de Colombia, que el nombre que le dio el Estado inicialmente es los urabeños, y otro nombre que tienen es el clan Úsuga por las personas que lo dirigen, o lo dirigieron en varias sucesiones ya. Pero autodefensas gaitanistas de Colombia es el término que tienen hoy día. Ellos son la principal BACRIM de Colombia, que tendría miles de personas, que funciona con nodos, con redes, tiene un comando central donde está el jefe, Otoniel, y un montón de otras estructuras hacia abajo, donde la principal estructura de una banda criminal es lo que se llama la oficina de cobros. Eso es muy interesante. Ellos tienen, y las oficinas de cobros están como en todas las regiones donde ellos intervienen. La oficina de cobros es un departamento que se ocupa de cobrar las deudas y de ofrecer servicios múltiples también, como sicariato, como vigilancia, fueron creadas por la sucesión del cartel de Medellín, que se llama la Oficina de Envigado, dirigida por una persona Diego Murillo Don Berna, que está preso en Estados Unidos, que llegó a ser inspector de las AUC, para que veas tú la relación entre paramilitares y bandas criminales. Habitualmente en los pocos debates que hay en Chile sobre algo que nos debería importar, porque es el continente, es una cuestión que está en la globalización, nosotros recibimos población colombiana cada rato. En los pocos debates que hay siempre se señala el carácter de vinculación con el narcotráfico que tiene la FARC, o que tendría la FARC. Que hay niveles de aquello indudablemente, o hubo, pero el cartel del narcotráfico importante es el paramilitarismo, construido con el apoyo del Estado, del ejército y de las élites económicas. Y de eso en Chile nadie nunca ha dicho nada.
siempre se dijo que el presidente Álvaro Uribe es uno de los forjadores del paramilitarismo en la región donde él fue gobernador y alcalde, que es Medellín, Antioquia. El paramilitarismo en Colombia surgió con leyes que permitieron su degradación a paramilitares, o sea, las autodefensas llamadas así, fueron con leyes del Estado. La ley 48 del 65 permitió que los campesinos se organizaran para defenderse de las guerrillas. El 94, otra ley, formó unas cooperativas que se llamaron Convivir, de donde nacieron todos los paramilitares. Entonces, Estado, ausencia de Estado, economías criminales y violencia privada son los grandes forjadores, son los factores que impulsan en formas diversas al crimen organizado en Colombia, afectando a la población civil de una manera dramática. El desplazamiento forzado. ¿Cómo puedes tú explicar que Colombia, después de Siria, sea el país que tiene mayor cantidad de desplazados forzados? Increíble. Bueno, además siento yo, aparte de lo que mencionas, que es de gran interés justamente de velar esos puntos, siempre se ha asociado a la FARC con el narcotráfico y no claro. toda esta la realidad, ¿no? Y estos otros actores y jugadores sí. y la inmensa red que manejan, sí. Sino también esto, ¿no? Que hay... se nos da a pensar que Colombia hoy día no tiene ningún problema, claro. Y no es así, sino que estos jugadores han sido tan hábiles que se han ubicado en nuevos sectores. O sea, dentro de las muchas cosas y conceptualizaciones que se inventan para tratar de entender este fenómeno de las BACRIM, hay algunos que hablan del efecto cucaracha, respecto que es un término chistoso, pero que sería como que ante la presión policial ellos harían lo que hacen estos insectos cuando tú prendes la luz en una pieza, que corren a esconderse a los sitios donde no hay luz. Eso hace un poco la BACRIM en Colombia. Desde luego no es una afectación nacional. Ellos no están en todo el país. Es un fenómeno muy localizado, muy... para nosotros es importante porque toca el puerto del Pacífico, que es Buenaventura, que es de donde viene la gente a Chile, el Valle del Cauca. Pero evidentemente alguien en Bogotá o en alguna localidad en Cartagena donde van los chilenos no van a ver nada de esto. Pero si tú te vas a otros lugares, probablemente la gente te contará que la vida no es fácil. Patricio, te quiero agradecer mucho por esta conversación, porque nos has ilustrado de esta realidad latinoamericana y por supuesto su relación directa con Chile, ¿no? A no taparnos los ojos siempre o mirarnos en el ombligo, que se nos hace esa crítica. Y mirar a los inmigrantes y tratar de conocer la historia. Nadie llegó aquí buscando tomar vino tinto ni en la cordillera. O sea, hay una historia ahí que los trajo para acá. Por supuesto, ¿no? Muchas gracias, Patricio, por haber venido a compartir tu investigación con nosotros. Gracias. Nos vamos a despedir aquí. Estuvimos hablando el día de hoy de los antecedentes históricos de las bandas criminales en Colombia, conociendo la realidad colombiana junto a Patricio García, académico del Departamento de Historia aquí en la Universidad de Santiago, y esta investigación es parte de su postdoctoral. Nos vamos a dejar con música y nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a las 11.
Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.